Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle. Hoy, martes 20 de abril del año 2021, aquí en la plataforma Voces por Media Calle. Tengo temas para hablar de historia, algunos de la historia reciente, política, que sigue siendo atractiva y eso, pero tenía un compromiso hace mucho tiempo, desde febrero casi que lo había adquirido, de hablar sobre un tema de características religiosas. Yo no soy religioso, pero la religión en Costa Rica es muy importante y la historia religiosa del país también lo es. Y las instituciones religiosas juegan un papel muy significativo e importante en la vida nacional. Y la Iglesia Católica especialmente lo ha jugado en muchos aspectos. Y las iglesias no católicas que se han empezado a meter desde el siglo XIX y particularmente en la segunda mitad del siglo XX con influencia electoral, también tienen su peso hoy, sobre todo porque también la feligresía católica se ha reducido. Hay una discusión estadística de cuántos católicos hay y cuántos no hay en Costa Rica. Y esa discusión gira en encuestas nacionales e internacionales en que se habla de que hoy la feligresía católica o el catolicismo en Costa Rica lo profesan más o menos el 48 o el 52% de los costarricenses, dependiendo tipos de encuestas de esta naturaleza, con lo cual se dice que el resto de la población no es católica, que puede pertenecer a otras denominaciones religiosas o que carecen de religión, que no la tienen y por eso no se van a morir ni van a ser tampoco infelices, ¿verdad? Pero en ese sentido, el peso de la Iglesia Católica ha sido muy importante y lo tenemos presente en muchos aspectos, hasta en la Gran Reforma Social de 1943, cuando la Iglesia Católica se alió a los comunistas costarricenses y al gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Pues bien, para hablar de esto, esto lo quería explicar porque el 21 de febrero pasado se cumplió el centenario de la declaración de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Ahora voy a explicar qué es eso. Así como en 1850 se estableció el vínculo de Costa Rica como Estado con el Vaticano y se creó la diócesis de Costa Rica y se nombró el primer obispo de Costa Rica, que fue el doctor Anselmo Llorente y Lafuente, que jugó un papel muy importante en la campaña nacional de lucha contra los filibusteros norteamericanos, porque el obispo también se sumó a esa lucha, llamando a los costarricenses a enfrentar en ese momento al bárbaro protestante, porque la religión católica era la dominante en Costa Rica. Técnicamente y prácticamente no se permitía el ejercicio de otras religiones eh, por la práctica, porque digamos desde el punto de vista legal no estaban prohibidos los ejercicios religiosos de otra naturaleza, pero había mucha restricción en eso. Y con la construcción del ferrocarril y con otras medidas que empezaron a hacerse en el siglo XIX, entraron ciudadanos o personas que tenían otras profesiones religiosas y los contratos de trabajo y los contratos de construcción del ferrocarril establecieron la libertad de cultos para ellos. Y en ese sentido empezaron a abrirse esas otras religiones en Costa Rica y a establecerse y a desarrollarse como se han extendido hasta hoy. Pero la religión católica, ¿cuándo llega a Costa Rica? Llega con Cristóbal Colón, para decirlo de manera muy simple, con los conquistadores y los colonizadores. Antes de 1492, en todo el continente americano no existía el catolicismo como religión, ni las iglesias católicas ni los curas. Ni nadie se moría en pecado por no ser católico, ni nadie adoraba imágenes católicas o de la religión cristiana.
Nada de eso existía. Nuestras comunidades indígenas tenían otras referencias religiosas, algunas vinculadas a la naturaleza, al dios lluvia, como era Tlaloc, el dios lluvia, y así con otras denominaciones asociadas a dioses vinculados a los elementos de la naturaleza que los rodeaba. En algunos casos un poco más imaginativos, más abstractos, pero eran las culturas religiosas aborígenes o indígenas de nuestras culturas autóctonas, las que tenían valores espirituales religiosos que no eran los católicos o cristianos. En ese sentido, cuando llegan los conquistadores imponen la religión católica, que era la religión de los españoles en ese sentido. Los reyes católicos, los reyes que gobernaban el imperio español eran católicos y por eso impusieron la religión católica. Si hubieran sido protestantes, que todavía no se habían desarrollado en esa época, o luteranos, que tampoco se habían desarrollado en 1492, pero que ya empezaron a existir como práctica religiosa separada de la iglesia alrededor de 1520, entonces hubieran sido luteranos, ingleses u otros grupos europeos que hubieran llegado después de 1520 como primeros grupos que entraban al continente y hubieran impuesto ese tipo de pensamiento religioso. O si hubieran venido los chinos, probablemente estaríamos con Confucio y con un montón de líderes espirituales de esa naturaleza. O si hubieran llegado los hindúes, o los indios de la India, digámoslo así, hubiéramos también tenido otras formas religiosas de ver el mundo. O si hubieran llegado los musulmanes, que se desarrollaron posterior al cristianismo, también hoy seríamos más bien adoradores de Alá, ¿verdad? Y no de Cristo, para decirlo de esa manera. Y si hubiera llegado el islamismo a Costa Rica con los conquistadores, pues probablemente tampoco existirían las jerarquías eclesiásticas que existen hoy desde el punto de vista católico, porque los musulmanes no tienen esa jerarquización eclesiástica. Pues bien, a nosotros nos llegaron católicos, conquistadores y colonizadores católicos. Con los primeros viajes de Colón también llegaron sacerdotes que los acompañaban en sus barcos, porque en sus actividades tenían que ir acompañándolos, ellos no podían desprenderse de eso. Pues bien, llegaron al continente, los españoles traían órdenes escritas en latín muchas veces, que les autorizaba a apropiarse del territorio americano y de todos aquellos territorios que en ese momento no pertenecieran a otras monarquías europeas. Como el continente americano no pertenecía a ninguna monarquía europea, fue fácil para los españoles entender que ellos podían apropiárselas por las disposiciones que traían de los reyes, que los autorizaban a eso, ¿verdad? Y por eso se declaran poseedores, dueños de las tierras, y con esa posesión expropiaron a los indígenas de las tierras que naturalmente los indígenas tenían para sí mismos, y los expropian a ellos de sus tierras, y los españoles adquieren el derecho impuesto por ellos de ser los dueños de las tierras que estaban conociendo y de las riquezas naturales que habían en esas tierras y también de la riqueza humana que habían ellos. Se apropiaron de tierras, de su riqueza natural y de los hombres de esas tierras. Si las comunidades indígenas que vivían antes de la llegada de los españoles trabajaban esas tierras para ellos, los españoles les impusieron por la violencia trabajar para los españoles, ya no para ellos mismos, sino para los españoles, y eso condujo al establecimiento de un modelo de trabajo de explotación de las comunidades indígenas y de los hombres y mujeres que era para producir esa riqueza que generaban en el trabajo los hombres, pero que ya no se la apropiaban los indígenas, sino que se la apropiaban
los españoles. La felicidad, para decirlo de esa manera, de esas comunidades indígenas ya no era la misma, ya no trabajaban para sí mismos, trabajaban para otros. Si eran felices antes de que llegara Colón, a partir de ese proceso se les produce una situación de infelicidad, porque perdieron sus libertades, perdieron su condición de seres humanos independientes para ser sometidos a trabajos de otros. Pero con ese trabajo y con esa propiedad y con todo eso que impusieron los españoles, que desarrolla una propiedad desde ese momento, es interesante, la propiedad que se impulsa en el continente se va a llamar propiedad realenga del rey. Y hasta 1821 casi todo el territorio nacional hoy costarricense era propiedad del rey. El rey o los reyes de España fueron dando poco a poco algunos títulos de propiedad, no a todo mundo, a algunas personas. A veces eran títulos que les producían grandes extensiones de tierras, otras eran pequeñas. Esos títulos de propiedad que el rey otorgó cuando entró la independencia se reconocieron para las personas que los tenían. Y todas las demás tierras con la independencia pasaron a ser tierras, ahora sí, del nuevo Estado, del Estado independiente. Y ese nuevo Estado independiente, a partir de 1821, tenía esas tierras que permitió el Estado, o se permitió el Estado empezarlas a dar para impulsar procesos de colonización. Y así se empezaron a dar tierras. Todavía hasta 1948-50 se dieron tierras para colonizar. Ya se dice que después de ese periodo, 1950, ya no habían tierras en posibilidad de darlas de esa forma, aunque de vez en cuando aparecían por ahí algunas parcelas de esa naturaleza. Pero ya el proceso de colonización interior técnicamente se había cerrado. Bueno, durante toda la conquista y toda la colonia, las tierras eran del rey. El periodo de la conquista es el periodo que va hasta que los españoles se asientan en el centro del país, desde que llegan a Costa Rica y se asientan en Cartago, digámoslo así, cuando fundan Cartago, allá por 1560. Y se da el viraje señalando que en ese momento tienen control de las comunidades indígenas y han dispuesto ya la organización económica para la explotación de acuerdo a sus intereses españoles. En ese sentido es que empieza el periodo de la colonia. En el momento de la conquista, se impuso entonces la violencia económica esta por la cual se expropió las tierras y se apropiaron de los hombres también, y se impuso, digamos, políticamente la autoridad española sobre las autoridades españolas. Eliminaron a todos los caciques físicamente cuando eran rebeldes, cuando no aceptaban, y por sometimiento cuando aceptaron a la autoridad española. Se impuso el derecho español, con el cual obligaban a acatar y aceptar lo que hacían los españoles. Y mediante ese derecho también se castigaba a quien no cumplía lo que ellos manifestaban o decían. Y se impuso como un valor moral, esto es muy interesante, la religión católica que los españoles traían. Como un modelo de violencia religiosa que se impone a sangre y fuego, porque había que destruir los valores religiosos de los indígenas. En aquella época, hace 500 años, existía la guerra de religiones en Europa y en el Mediterráneo, y las distintas religiones se enfrentaban para tratar de expandir sus religiones. Y en ese sentido, esas religiones, cada una de ellas creía que eran las únicas, absolutas y verdaderas, y que las otras no lo eran. Y entonces, dentro de esos conceptos, dentro de los católicos, para ponerlo del lado que nos interesa a nosotros, los católicos podían ir a esas guerras a matar personas que tenían creencias religiosas, pero que no eran católicas. Porque para esos católicos que andaban matando a otros
a otras personas lo que les interesaba es que fueran católicas porque era lo que les daba el rasgo, la característica, la identidad de seres humanos, el ser católicos por el bautizo, digámoslo de esa forma. Entonces, los indígenas nuestros fueron exterminados en mucha parte del despoblamiento que hubo en América. Fue por ese exterminio producido por las guerras, por las pestes, por la negación a aceptar el catolicismo, etcétera, que era lo usual en aquel momento. Pero al mismo tiempo, eso empezó a producir un desgaste en la mano de obra, se produjo una catástrofe demográfica muy violenta, bajó la población violentamente y se necesitaba mano de obra para trabajar la tierra, y en ese sentido empezaron a impulsarse políticas de hacer de las comunidades indígenas comunidades católicas, de bautizarlas, y ya con el bautizo ya se les consideraba personas, y ya como personas cristianas no se les podía matar fácilmente, y entonces había que protegerlos, y entonces se organiza el modelo de trabajo y de la conquista y de la colonia en esos parámetros. Solo nada más digamos que al momento de la llegada de los españoles en el continente habían entre 90 y 110 millones de habitantes, en Centroamérica entre 5 y 7 millones, y en Costa Rica la cifra que oscila es entre medio millón y 1 millón de habitantes, y en 1800 teníamos 30,000 habitantes. Ese es el impacto de la conquista y la colonia. Una catástrofe demográfica brutal. Bueno, la religión se impuso. Tal vez no fue tan fácil, pero se impuso con los conquistadores. Se negó la práctica religiosa de las comunidades indígenas y se impuso el catolicismo. Los españoles y el Estado español exigía a los conquistadores la construcción de iglesias y templos para la práctica religiosa, y así también empezaron a establecerse esos templos y la construcción de iglesias. En el caso costarricense, Colón llegó en 1502 a Costa Rica, tocó las costas del Caribe, ahí en la zona de Limón, en la islita La Uvita, como la llamamos hoy, Quiribrí, como la llamaban los indígenas. Septiembre de 1502, los indígenas recibieron pacíficamente a Colón, más bien demasiado amistosamente. El segundo contacto con los españoles se produce después de 1519, cuando Fernando González de Oviedo entra por el Golfo de Nicoya, llega ahí, y ahí se inicia el proceso de la conquista, que es la penetración del territorio costarricense desde esa zona hasta Cartago, cuando fundan Cartago allá por 1560. Hay alguna discusión sobre la fecha exacta de la fundación, no tendría importancia en este momento. Y en 1534 se inicia en ese tránsito hacia Cartago y hacia el interior del país el proceso evangelizador y de bautismo de las comunidades indígenas en general de Costa Rica. Ya la Iglesia había establecido pactos con el Estado español para impulsar y fortalecer las tradiciones católico-religiosas en ese sentido. Nuestros pueblos indígenas tenían sus nombres. Muchos de esos pueblos cambiaron de nombres porque le fueron estableciendo nombres con santos y con personajes de la Iglesia católica, por supuesto. Y en ese sentido, por todo lado de la geografía nacional aparecen todos los santos. Incluso hay una región aquí de los santos, ¿verdad? Cantones varios que tienen nombres de santos, y calles y ciudades y pueblos y todo, ¿verdad? Y hasta los nombres nuestros nos meten los santos. Mi mamá, cuando le iban a bautizar allá por 1926 en Orotina, le iban a bautizar con el nombre de Zaida, ¿verdad? Y el cura dijo, no, Zaida no la bautizó, tiene que ponerle otro nombre, y el cura le empaquetó, porque a él le dio la gana, Zaida Rafaela del Socorro. Bueno, así es. Así era en esa época, estamos hablando de hace 100 años, ¿verdad? No hace mucho. Era la violencia que se ejercía de los curas también sobre las familias, de imponerles. Yo tengo un montón de tíos con nombres
de santos, por supuesto, ¿verdad? Y difícilmente, en todas las familias costarricenses están metidos por todos lados el santoral cristiano católico, ¿verdad? Bueno, el primer contacto, digamos, con la cristiandad en términos costarricenses podríamos decir que fue en 1502 con Colón, porque cuando los españoles llegaban también hacían un acto religioso de gracias a Dios y a Cristo por haber llegado y por haber llegado bien. En 1542 se produjeron las leyes nuevas que se llamaron así, que eran leyes que empezaban a regular la relación de los españoles en el continente, y jugó un papel importante un sacerdote, Bartolomé de las Casas, que impulsó la abolición de la esclavitud indígena. Y era necesario abolir la esclavitud indígena porque era un problema también de libertad de trabajo y de liberación de la mano de obra. En este sentido, los sacerdotes que empezaron a llegar al continente fueron más bien sacerdotes que se trataron de meter en las comunidades indígenas con la particularidad de identificarse con ellas. Entonces, se dice en términos generales que los sacerdotes aprendieron los lenguajes indígenas, lo que era, a diferencia de los conquistadores, que imponían la lengua española, porque la lengua española era un elemento unificador y de identificación de los dominados con el dominador, con la lengua del dominador, mientras que los sacerdotes, cumpliendo su misión evangélica o su papel evangelizador, tenían que meterse con la comunidad directamente, y para ellos tuvieron, o ellos mismos se dieron cuenta de que era mejor meterse con las lenguas propias de los indígenas que imponerles la lengua española, que se las estaban imponiendo de todas maneras, pero que era más fácil trabajar en el bilingüismo los aspectos religiosos. Por eso es que permanecen también muchas tradiciones religiosas en el cristianismo americano y en el centroamericano, ahí en Guatemala y en El Salvador y en Honduras, donde hay muchísimos indígenas todavía, o gente de tradición indígena muy importante. Uno puede ver esa mezcla de valores religiosos y con los valores indígenas todavía. La religión se convirtió en un elemento extraordinariamente estratégico e importante para la dominación española, porque fue el pretexto moral, fue la razón moral de la conquista. ¿Cuál? Salvar almas para el cristianismo. Y ahí se empezó a justificar eso. Entonces ahí la iglesia, a medida que el proceso de expansión español, de dominación español, iba desarrollándose, porque el territorio americano era gigante, pero cuando empezaron a penetrarlo y se dieron cuenta de la magnitud del tamaño del continente, entonces lo fragmentaron para su mejor dominación. Entonces crearon los virreinatos. Al principio eran 2 virreinatos, el de México, que llegaba hasta aquí, pero el de México llegaba hasta las Filipinas. Era un virreinato gigantesco. Y el de Cartagena, o el de Nueva Granada, que era el de Colombia, y después desarrollaron el virreinato del Perú y el del Río de la Plata, allá abajo en Argentina y Uruguay, esa zona. Bueno, con eso era una división estatal administrativa de dominación y control de territorio y de población por parte del Estado español. Pero la iglesia también impulsa con eso su presencia, porque la iglesia también tenía una división territorial, espiritual, religiosa en cada país, que tiene correspondencia, y ahora lo vamos a señalar para poder llegar a eso de la provincia eclesiástica de Costa Rica, porque también dividía los territorios desde el punto de vista de su influencia eclesiástica y por el papel de la estructura eclesiástica, desde los templitos más pequeñitos, ¿verdad?, hasta las altas estructuras arquitectónicas de catedrales y de otras, ¿verdad? Entonces ahí tenían eso desde las cofradías hasta grandes monumentos religiosos importantes. Y entonces la iglesia también se desarrolla en función
del crecimiento estatal, administrativo y conquistador colonial. Y de esa manera se fueron metiendo como institución paralela del Estado español. En el caso nuestro, dentro del virreinato español de México, al que pertenecimos nosotros, se dividió eso en capitanías. Estaba la Capitanía General de La Habana, la Capitanía General y el Reino de Guatemala, y dentro de la Capitanía del Reino también estaban las provincias. Y nosotros éramos una provincia, la más alejada de la capital del Virreinato de México. Desde el punto de vista político, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII se creó la gobernación de Costa Rica y el corregimiento de Nicoya. Corregimiento que después llegó a ser partido allá por 1780 y que terminó asociándose o aliándose o integrándose a Costa Rica. A la par de sacerdotes empezaron a llegar órdenes religiosas. Una de las órdenes más importantes que llegó al continente fue la orden de los franciscanos. El actual papa es de la orden de los franciscanos. En 1561, uno de los conquistadores que llegó aquí y que está en el límite ese de la conquista y de la colonia, Juan Estrada Rábago, era misionero y fue también considerado el primer vicario. El vicario también corresponde a un poder eclesiástico que se le da a una persona, en este caso un sacerdote, sobre una extensión territorial. En 1564, desde el punto de vista religioso, ya se había creado la provincia franciscana de Nicaragua y Costa Rica. Ya se nos veía como una unidad política y además como una unidad religiosa, ¿verdad? A finales del siglo XVI se dice en la historia eclesiástica de Costa Rica que ya habían dos conventos funcionando en Costa Rica, el que se llamaba San Francisco y el de Esparza. Y ya habían, digamos, establecimientos religiosos en Barba, Cerrí, Curriabat, Ujarrás y en Pacaca, ¿verdad? En el siglo XVII y siglo XVIII en Talamanca, que fueron las regiones rebeldes, las regiones difíciles de penetrar para los conquistadores. Ahí fue donde se produjo la sublevación de Pablo Presbere, todo eso. Ya en 1613 habían establecido en la zona de Chirrapó hasta una cárcel, el presidio de San Mateo, también un santo. Mediados del siglo XVII llegó la orden de los agustinos o la orden de los recoletos, que son una parte de la orden de los franciscanos, pero lo que llaman ellos franciscanos menores. Y fueron como las órdenes más importantes que hubo en el país. Y en el siglo XVII, ahí en 1600 y resto, empieza a aparecer el culto de la Virgen de los Ángeles. Uno de los cultos más poderosos que hay en el país y en la región, en Centroamérica, porque el culto a la Virgen de los Ángeles, a nuestra patrona nacional, es un culto regional. La romería que se hace el 2 de agosto adquiere características centroamericanas. Vienen de todo Centroamérica, gente se lanza a caminar para venirle a rendir tributo a la Virgen de los Ángeles. Y se crearon la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Y para esa época ya empezaban a aparecer estos territorios obispales que se llaman diócesis porque están a cargo de un obispo. Los arzobispos son autoridades eclesiásticas que surgen cuando hay más de una diócesis o hay dos obispos por lo menos. Y entonces a la diócesis más antigua se le da el carácter de arzobispado y al obispo de esa diócesis o arzobispo. Entonces ya empezaron a desarrollarse las diócesis. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos pegados a las diócesis de León y Guatemala. Si hay varias arquidiócesis, ¿verdad?, con varios arzobispos, entonces se constituye lo que se llama un primado. Los arzobispos son de la jerarquía eclesiástica los que pueden ascender a cardenales y luego entre los cardenales es que se escoge a los papas. Curiosamente en Costa Rica no hemos tenido cardenales. Se han nombrado cardenales en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en el resto de Centroamérica, y a nosotros el Vaticano no nos ha dado pelota en nada de eso. ¿Por qué?
es interesante reflexionar sobre eso, no es fácil. Yo no me voy a atrever a reflexionar sobre el carácter de nuestros arzobispos, de por qué no han sido valorados para ser considerados cardenales, mientras que en el caso nicaragüense, el primer cardenal que nombraron lo hicieron por razones políticas para enfrentarlo a los Ortega durante la Revolución de los 80. Y así, en otras partes uno podría considerar nombramientos políticos para eso. Aquí, como no hay un conflicto iglesia-estado importante, pues a la larga no interesa tener un cardenal nombrado desde ese punto de vista en Costa Rica para darle más fortaleza a la iglesia. Y probablemente porque seguro en el Vaticano estudian cómo se ha venido reduciendo la feligresía católica, entonces tampoco le dan importancia a nombrar un cardenal cuando la iglesia, digamos, no proyecta en gran fuerza el crecimiento de los católicos y como mérito y premio, pues nombrar a un cardenal al jefe de toda la iglesia costarricense. Eso se me ocurre a mí. No sé si habrá otras razones más religiosas en ese sentido, pero podría ser. Solo en el siglo XVI, para la diócesis de León de Nicaragua, a la que pertenecíamos nosotros, desde 1531 en adelante, todo el siglo, hubo 10 obispos. Esa diócesis de León de Nicaragua dependió de la diócesis de Sevilla. En el caso nuestro, en aquel momento, nosotros dependíamos de la diócesis de Panamá. El 3 de noviembre de 1534 se confirmó la dependencia nuestra de la diócesis de León, que a su vez seguía dependiendo todavía en 1545 de la de Sevilla. Y Costa Rica fue unida en ese sentido, en 1545, a la diócesis de León de Nicaragua. Cuando vino la independencia, el obispo de León, García Jerez, tenía mucha influencia en ese sentido y tenía influencia hasta en la redacción del Acta de Nicaragua, la de los nublados del día. Esa actita, esa frasecita de los nublados del día, el cura la metió para opacar, digamos, el impacto de la independencia y para albergar la ilusión de que el pronunciamiento de Guatemala pues iba a fracasar y que España iba a reconquistar el continente o la región. Y por eso digo, hasta que se aclaren los días, no había aclaración de días. El obispo en ese momento tenía seguro cataratas en los ojos que no le permitían leer bien la situación de Centroamérica ni entender bien el pronunciamiento de Guatemala ni de la declaración de independencia, que abría la puerta para que cada provincia, como Costa Rica lo hizo el 29 de octubre, declarara también su independencia. 6 de julio de 1545, Costa Rica fue unida de nuevo a la diócesis de León, como les dije, y hasta 1743 formamos parte de la llamada provincia eclesiástica de Lima, de Perú. Provincia es una provincia como las tenemos ahora, es una región territorial. En 1743 se agregó a la diócesis de Guatemala. Si formábamos parte de la provincia de Lima, pasamos ahora a pertenecer a la diócesis de Guatemala. En el siglo XVII, para Nicaragua y Costa Rica hubo 12 obispos, en promedio uno mensual, para ponerlo de esa forma. En el siglo XVIII tuvimos 15 obispos de Nicaragua y Costa Rica. En el siglo XIX, ahí sí cambió la cosa porque hubo 2 obispos para Nicaragua y Costa Rica entre 1806 y 1825. Ese último obispo fue García Jerez, que es el que influye en la declaratoria, en la redacción de la declaratoria del Acta de Nicaragua, que fue una declaratoria pendeja, un plato de babas diciendo que se independizaban hasta que se declararan los nublados del día. La iglesia en el proceso de la independencia tuvo 2 fracciones, gente que estaba a favor de la independencia y gente que no, está claro, sacerdotes que sí y sacerdotes que no. La jerarquía eclesiástica en ese sentido estaba dividida y los sacerdotes también. Influyó en este aspecto también la ocupación francesa de España desde 1808 hasta 1814, porque cuando Napoleón invade España y sustituye al rey por su sobrino, la Iglesia Católica Española, que estaba identificada con la monarquía española, empieza a combatir la ocupación
francesa, y ordena, era la Iglesia Suprema de todo el continente, que las iglesias y los sacerdotes de todo el continente también empiecen a protestar contra la ocupación francesa, por la independencia de España y contra la invasión francesa, por la autonomía y la libertad de los españoles de los franceses. Y esos mismos conceptos eran válidos para la América frente a España. Ya en América venían dándose movimientos independentistas que luchaban por lo mismo, por la independencia, la libertad, la autonomía, contra la invasión de los españoles en el continente. Y entonces eso fragmenta igualmente la iglesia y empiezan a aparecer sacerdotes identificados con la causa de sacar a los franceses de España, pero también de sacar a los españoles de América. Y eso provoca que solo en México están los famosos gritos de dolores del padre Morelos y después de Hidalgo, que fueron incluso ajusticiados, los mataron, pero con ellos 150 sacerdotes fueron activistas importantes del proceso de la independencia y reprimidos brutalmente. Entonces había una iglesia identificada con la lucha de la liberación de los pueblos de América desde ese final de la colonia española. Y la independencia, digo, y así la iglesia pues juega su papel. Cuando nosotros vemos el proceso de la independencia de Costa Rica, que no fue un proceso armado, porque no hubo necesidad de usar armas, no había necesidad de derrotar un ejército conquistador o colonizador o un ejército opresor aquí en Costa Rica. Entonces el proceso de la independencia fue más pacífico y tranquilo, ¿verdad? Y apreciamos que en los primeros órganos de poder que se constituyen después del 29 de octubre de 1821, que se declara la independencia en Cartago, cuando se crea la primera Junta de Delegados y después la Junta Superiores Gubernativas, en ese periodo de 1821 a 1823, participan algunos sacerdotes, algunos de ellos muy talentosos e inteligentes que llegaron a presidir las juntas, dos de ellos, o dos juntas fueron presididas por sacerdotes. ¿Eso qué significa? Eso significa que esos sacerdotes aquí en Costa Rica estaban a favor de la independencia. Si hubieran sido sacerdotes monárquicos a favor de España, no hubieran formado parte de esa estructura política que estaba empezando justo al momento de ruptura con los españoles. Y esa Junta de Delegados de noviembre de 1821 fue la que convocó a la redacción de la primera constitución política de Costa Rica, que se redactó y se aprobó el 1 de diciembre de 1821, dando origen ahí a la historia constitucional del país. En 1825, ya en época independiente, se erigió la diócesis, en ese momento sin tomar en cuenta al Vaticano, a la Santa Sede. 1826, la tradición de la Virgen de los Ángeles ya se había desarrollado con tanta fuerza en esos 200 años, o casi 200 años desde ese momento, y que provoca que en 1826 o más bien 300 años, estábamos casi en los 300 años, en 1826, repito, se produce la llamada coronación de la Virgen de los Ángeles, como está hoy coronada nuestra Virgencita Nacional. Y en 1835 se celebró en Costa Rica el tricentenario, el bicentenario, sí, el tricentenario 1600, 1700, 1800, el bicentenario de la Virgencita, su aparición, y empezó a fortalecerse el culto a la Virgen de los Ángeles. Y en 1850, ya salidos nosotros de la República Federal Centroamericana y habiendo establecido la República de Costa Rica en 1848, el 31 de agosto, por parte del entonces jefe de Estado y presidente de la República, José María Castro Madrid, se produce la erección de la diócesis de Costa Rica. Ya se le empieza a dar un reconocimiento importante a la región de Costa Rica como territorio y la iglesia
adquiere para el territorio de Costa Rica un territorio que se va a llamar Diócesis de Costa Rica. A partir de allí se firma el concordato con el Vaticano en 1852. Los concordatos son los tratados de carácter diplomático que se hacen entre el Vaticano y los estados. Ahí se nombró a Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente como el primer obispo de Costa Rica, un personaje muy importante, políticamente peleón, se agarró con Juan Rafael Mora, incluso fue desterrado del país en 1857, pero durante su periodo también él convocó a luchar contra los filibusteros, se desarrolló la Junta de Caridad de San José, se estableció una casa del refugio, se impulsó el Hospital San Juan de Dios, ¿ah? Que se atribuía, digamos, se le encomendaba a San Juan ese tipo de hospitales. Por eso es que en muchos países hay hospitales San Juan de Dios. En Costa Rica estamos en ese sentido. Cuando muere el obispo Llorente y Lafuente en 1871, se produce una vacante, no hay nombramiento de obispo en ese momento, porque asumen los liberales en el gobierno de Costa Rica que eran anticlericales, estaban enfrentados en muchos aspectos a la iglesia, entonces se niegan, y en aquella época los obispos eran negociados con el Estado, y en ese sentido la iglesia aceptaba, desde una vieja tradición medieval, la iglesia había aceptado el poder político de los reyes, ¿verdad? Y los reyes habían aceptado el poder espiritual de la iglesia. Por eso es que los reyes de alguna manera hacían una ceremonia religiosa para la instauración de sus monarquías, y al mismo tiempo eran los que proponían los candidatos a cardenales para ser nombrados papas. Entonces había una relación de poder. Yo nombro el cardenal y después el cardenal me inviste a mí como rey o como presidente o como sea. Era una relación política simbiótica de poder que había entre la iglesia y el Estado en la Edad Media, que funcionaba de esa manera, de manera que aquí fue parecido. 1880, ya para esa época se negocia, ahora sí, con el Vaticano, el nombramiento de un nuevo obispo bajo un periodo donde dominaban los liberales. Y ese obispo liberal se llamó Bernardo Augusto Till, que era un alemán brillante, inteligente, que cumplió una labor importantísima en Costa Rica, en aspectos sociales, en la penetración en Talamanca, en estudios de las lenguas indígenas de Costa Rica, de las comunidades indígenas de Talamanca, en fin, una gran cantidad de estudios extraordinarios que él hizo con las giras que hacía a la zona. Pero fue un obispo que se inscribió, que participó de la logia masónica de Costa Rica, que la había fundado un sacerdote también en 1865, el padre Francisco Calvo. Y el obispo pasó a ser un obispo masón dentro del ambiente liberal que había en Costa Rica, donde todos los presidentes desde 1870 en adelante casi todos eran masones. Entonces el obispo tenía que estar identificado ahí, y fue nombrado de esa manera y fue escogido quizás también de esa manera, y obviamente impulsado por el Estado, así fue. Bueno, en el Museo Masónico aquí en Costa Rica, que está ahí por la Asamblea Legislativa, en una esquinita opuesta a la Asamblea Legislativa, está la Gran Logia de Costa Rica, ahí está el Museo Masónico Rafael Obregón Loría, así se llama el museo, y ahí están los documentos, los instrumentos importantes del obispo que tienen los símbolos masónicos. Hay una foto del obispo, una pintura del obispo con los símbolos masónicos. Entonces, es muy interesante eso. Bueno, muere el obispo Till en 1901 y durante 3 años se produce otra vacante de obispado en Costa Rica, hasta que en 1904 nombran a Monseñor Juan Gaspar Stork, también uno de los obispos más cultos y mejor formados que tuvo Costa Rica. Doctor en teología, doctor en filosofía y doctor en derecho canónico. Y a él le toca desenvolverse en ese periodo de inicios del siglo XX y
es el que negocia en muchos aspectos también la creación de la llamada provincia eclesiástica de Costa Rica. Y se logra la declaratoria de la provincia eclesiástica de Costa Rica el 16 de febrero de 1921, que es cuando yo quise hacer este programa porque se estaba cumpliendo el centenario de la provincia. Pero ahí se nos metieron temillas políticos que siempre son muy atractivos para desviar la atención. Y entonces la diócesis de San José, con la provincia, se elevó en ese sentido a la condición de arquidiócesis, y al mismo tiempo se hizo surgir la diócesis de Alajuela y un territorio en Limón que se cubrió bajo la forma del Vicariato Apostólico de Limón. Este obispo, Monseñor Castro, fue un obispo que también apoyó una decisión del obispo de Alajuela, que era Monestel, que fue de excomulgar al padre Jorge Bolio Jiménez, que era aquel sacerdote revolucionario, guerrillero, que había fundado el Partido Reformista, que había impulsado la ley de accidentes del trabajo, que había sido hasta casi designado a la presidencia, en fin, un hombre activísimo. Bueno, lo excomulgaron, y lo excomulgaron por esa práctica política, y que no le gustaba mucho a los obispos, y también por su vida personal. Pero al final de cuentas así fue. Después de Monseñor Castro, siguió Víctor Manuel Sanabria Martínez, el gran reformador social, el obispo rojo, para llamarlo así simbólicamente, por la alianza con los comunistas en aquel momento. Esto señalando que Sanabria era un anticomunista profundo. Entre el año 38, 39, antes de asumir el obispado, era un anticomunista, peleaba con los comunistas costarricenses, pero un hombre extraordinariamente inteligente también, que lo lleva justamente a unirse a los comunistas en 1942-43, produciendo esa gran reforma social, el capítulo de las garantías sociales que se incluye en la Constitución Política y que también contribuye a impulsar la promulgación del Código de Trabajo. Ambos se aprueban en el año 43 y ambos entran en vigencia el 15 de septiembre de 1943, fecha que se denominó en ese momento la segunda independencia de Costa Rica. Bueno, la provincia eclesiástica de Costa Rica la gestionó entonces Monseñor Juan Gaspar Stork. Ahí fue apoyado indudablemente por el representante del Vaticano en Centroamérica, que era en ese momento Juan Marenco, lo que tenía un título de no de nuncio, sino de internuncio, que era la forma como lo llamaban en ese momento aquí, y que fue además rubricado o apoyado por el arzobispo de Edesa. Con esto, con la provincia eclesiástica de Costa Rica se libera, para decirlo de esa forma también, la iglesia de Costa Rica se libera de la iglesia arzobispal de Guatemala, de la cual dependía hasta ese momento. Y con la provincia eclesiástica de Costa Rica se divide religiosamente desde el punto de vista católico Costa Rica en tres provincias. Una que era San José Heredia y Cartago, que tenía San José la sede metropolitana, que reunía a los principales canónigos, más las tres provincias llamadas civiles desde el punto de vista eclesiástico, que eran Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste, ¿verdad? Y estaba el Vicariato de Limón, que ya lo habíamos mencionado. La diócesis de Alajuela y el Vicariato de Limón, que les acabo de mencionar. Y se establecieron como ciudades arzobispales San José, Alajuela, que también adquirieron carácter de arquidiócesis San José y de diócesis Alajuela. Desde este punto de vista, con estas declaraciones, los jefes de la iglesia en San José podían ya llevar la cruz delante de sí y usar el palio religioso, que era el símbolo de ese poder arzobispal que se había dado a partir del 16 de febrero de 1521, cuando así se creó la provincia eclesiástica de Costa Rica.
La antigua diócesis de San José había sido elevada a arquidiócesis. Monseñor Otón Castro Jiménez fue el primer arzobispo. Hombre también inteligente en ese sentido, fue doctor en teología, derecho y filosofía, como mencioné. Fue un hombre que se preocupó por estimular la religiosidad y la espiritualidad en el país, la espiritualidad cristiana, digámoslo así. Le tocó a él la coronación de la Virgen de los Ángeles en 1926 y la celebración del tricentenario de la Virgen de los Ángeles en 1935. La aparición se asociaba hacia 1635. Fue un arzobispo que le tocó lidiar con presidentes liberales: Julio Acosta, Ricardo Jiménez, Cleto González Víquez, de nuevo Ricardo Jiménez y León Cortés Castro. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobiernos. Fue el arzobispo de 6 gobiernos, ¿verdad? Y de 5 presidentes, todos ellos considerados liberales, muy importantes. Le tocó enfrentar a Monseñor Otón Castro la época de la Depresión Mundial, y le tocó en el plano internacional algo interesante, que fue el enfrentamiento de la Iglesia con el Estado. No en Costa Rica, pero sí habían movimientos muy fuertes en México en el periodo del presidente Calles, en el periodo de 1930 hasta 1936, prorrogado un poquito hasta el 39, si uno lo quisiera ver así, con la República Española, donde había un enfrentamiento, pero los republicanos españoles y los católicos españoles y los socialistas españoles se unieron en la lucha contra Franco. Incluso hay una cancioncilla por ahí que decían: un 17 de julio en el patio de un convento se creó o se formó el Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento fue el regimiento que participaban comunistas, católicos, socialistas, para defender Madrid en el asalto de Francisco Franco. Bueno, ahí da la idea de la presencia católico-comunista socialista en ese encuentro. Y había otra estrofilla que decía: San José republicano y la Virgen socialista y el niño que va a nacer militante comunista. Entonces eso da una idea de la fortaleza y los vínculos que habían entre la iglesia y los comunistas en esos momentos. Pero al mismo tiempo oficialmente había un enfrentamiento de iglesia y Estado, porque había la tendencia a separar la iglesia del Estado. Ya en México esa tradición era más fuerte. En México incluso se prohibía usar sotanas en las calles y cosas así. También estaba la anexión de Austria por Hitler en esa década del 30, y eso produjo en Austria un ataque feroz por parte de Hitler al cardenal Schmitzer, y eso ya tenía trascendencia internacional. Y por otro lado, en el plano costarricense, al obispo Otón Castro le tocó el desarrollo del comunismo en Costa Rica en 1931, cuando se funda el Partido Comunista, y luego le toca la huelga bananera. Y en ese sentido, el obispo, que era un hombre inteligente en su formación, preocupado del avance del comunismo, y estaba ya en 1933 la encíclica Quadragésimo Anno, y estaba la anterior, la Rerum Novarum, pero la Quadragésimo Anno en el año 33, que fue una reacción contra el establecimiento de la Rusia comunista y de la Unión Soviética en 1921, y de sublevaciones populares que tenían un carácter socialista que se habían dado en Europa, donde la Iglesia había hecho una propuesta muy importante de organización con las bases cristianas, y entonces impulsaron organizaciones como Juventud Unitaria Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica, Hermandades del Trabajo, Acción Católica, etcétera. Había una gran cantidad de organizaciones que la Iglesia impulsaba para frenar el desarrollo de los comunistas en los distintos sectores. Entonces, esta parte le toca a Otón Castro en el plano nacional enfrentar eso. Le toca ver el desarrollo de la huelga bananera, que fue muy violenta en ese periodo, pero al mismo tiempo era un obispo que estaba como alejado de los problemas sociales. Él era como indiferente, no se pronunciaba de manera directa sobre eso, ¿verdad? Y además fue el que apoyó, ya lo habíamos dicho, la excomunión de Jorge Bolio, que era un líder reformista en ese momento. Ya en la década del 30 no tenía tanta importancia Bolio como líder reformista político en ese sentido, ¿verdad? Bueno, así fue como empezó a darse ese proceso. A partir de allí se inician los obispos de Costa Rica, y arzobispos. Hasta ahora hemos tenido
¿qué? 7, 8 arzobispos, me parece, son los que hemos tenido nosotros en el desarrollo institucional de la Iglesia. Unos 30 obispos en todo Costa Rica. Los obispos, lo que recuerdo, bueno, sí, son, con Víctor Manuel Sanabria en adelante, son 7, 8 obispos más o menos. De Carlos Víctor Manuel, Carlos Humberto Rodríguez, José Rafael Quiroz, Rubén Odio, Rafael Otón Castro, Hugo Barrantes, Román Arrieta, en fin, ahí los podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Después la diócesis de Cartago llegó a tener 2 obispos, la diócesis de Alajuela, 3 obispos, 3 obispos me parece, la diócesis de Cartago, la diócesis de Alajuela un poquito más, 8 obispos por lo menos, el vicariato de Limón, no tengo el dato exacto de cuántos vicarios habían ahí, pero también la diócesis de Alajuela. Después se creó la diócesis de San Isidro el General, que llegó a tener 4 obispos, con el último actual, que es el fray Gabriel Enrique Montero Umaña. La diócesis de Tilarán y Liberia, esa se ha provocado curas revolucionarios y obispos revolucionarios en Tilarán. Cuando son arzobispos ya no lo son tanto. El último de ellos fue Román Arrieta, que defendía a las luchas campesinas en la década del 70 ya en Guanacaste, y a los campesinos en lucha por sus tierras los defendía enormemente. El último obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar Mora, que asumió el 4 de abril del año 2016, es muy importante. Hay que ponerle atención a este obispo. Este obispo va a llegar a ser arzobispo de Costa Rica, según mi predicción, para decirlo así, ¿verdad? Brillante, inteligente, valiente, identificado plenamente con los problemas de la comunidad guanacasteca, con los problemas de la sociedad costarricense, no tiene pelos en la lengua, enfrenta a las autoridades políticas de la manera que haya que enfrentarlas, llama la atención y jala las orejas de todos los actores políticos del país. Yo creo que hay que ponerle atención al obispo de Tilarán, Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora. Por lo demás, me parece que es joven. Desde el punto de vista mío, hermano de 2 queridos colegas historiadores que yo quise mucho, uno de ellos ya fallecido, Jorge Mario Salazar, y el otro Orlando Salazar, historiadores los 2. Están los obispos de Ciudad Quesada, también muy importantes, ¿verdad? Que fueron 3, me parece. De ahí fue Ángel San Casimiro Fernández, también era un obispito que se las traía en sus cosas. ¿Cómo se llama? En Punta Arenas también han habido obispos importantes, entre ellos Hugo Barrantes. Recuerdo Hugo Barrantes como obispo de Alajuela peleando a favor de los pescadores y luchando por los pescadores del puerto. Bueno, era parte de eso. En Limón, la diócesis de Limón, ha tenido 8 obispos, también es importante señalar eso, ¿verdad? Y la iglesia costarricense pues se ha movido también entre los oleajes de las posiciones eclesiásticas conservadoras y las posiciones revolucionarias o reformistas o nuevas corrientes que surgen desde el Segundo Concilio del Vaticano en 1965, como de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana ya en los años 66, 67 y siguientes, que influyeron mucho influyeron en el desarrollo de las actividades de sacerdotes costarricenses que abrazaron estas nuevas corrientes, donde se desarrollaron incluso corrientes políticas como cristianos por el socialismo y cosas así, ¿verdad? Que impulsaron también acciones sociales muy significativas de trabajo con los sectores marginales, con los sectores pobres, en defensa de las libertades públicas, en fin, con una gran cantidad de cosas que empiezan a darse después. Y en ese sentido, hoy tenemos una iglesia que tiene también una diversidad en muchos de sus sacerdotes amplia y muy ligada a los problemas sociales. Muy buenas tardes.